8 en punto de la mañana, vamos ya a ceder el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Isaac Tacoronte, Pilar Rumeo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Primera noche en prisión del exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. El juez dice que los envía a la cárcel porque hay un riesgo extremo de fuga. Ambos están acusados del cobro de comisiones irregulares en los contratos de mascarillas. El juez del Supremo, eso sí, asume la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda prisión provisional sin fianza para el exministro y su ex asesor. Ambos han entrado en la cárcel madrileña de Soto del Real. Es viernes 28 de noviembre, comenzamos. Ayer ingresó en la cárcel, pero hoy Koldo García va a dejarla por unas horas para declarar en la Audiencia Nacional por la venta de material sanitario al anterior gobierno de Canarias. En la audiencia declaró ayer el presunto comisionista Víctor de Aldama, quien ha dicho que Ángel Víctor Torres buscaba ser ministro a cambio de los favores que hizo a la trama. Y fuera, ha comentado que Torres debería estar preocupado. El ministro mantiene que todo es una farsa. Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debe estar preocupado bastante. Preocupado en absoluto, yo en absoluto. Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Y mientras en el Congreso la senda de déficit propuesta por el Gobierno era rechazada. Partido Popular, Vox, Junts y UPN votaban en contra. La senda es el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales. Y el Black Friday o Viernes Negro da el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Muchas tiendas, centros comerciales hacen descuentos para atraer al consumidor. También supone más contrataciones para estas fechas. Y Canarias es de las comunidades que más gasta. Itziar Pérez. Y son los precios bajos precisamente lo que más nos llama la atención e incluso para adelantar la lista de los Reyes Magos. Cada canario se gastará de media unos 546 euros. Además estaremos muy pendientes porque hoy hay preparados paros convocados por los sindicatos en el sector del comercio, en la provincia de Las Palmas y en el de la alimentación en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a conocer ahora qué será noticia esta jornada. Nos lo cuenta Eva Trujillo. Sí, pues tenemos que empezar con una última hora. Hace solo unos minutos ha producido un accidente en la TF5 en la isla de Tenerife, a la altura de San Benito, en la laguna. 2 coches con un ocupante LB, ya se están formando importantes retenciones en la zona, así que mucha precaución. Y también estamos pendientes de otra última hora, y es que Salvamento Marítimo está en estos momentos realizando una búsqueda en alta mar, a unas 17 o 18 millas al norte de la isla de Tenerife. Están buscando un pasajero que previsiblemente se cayó al agua desde el crucero Maria Explorer durante una travesía entre Madeira y San Sebastián de la Gomera. El crucero ya está atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y también hoy pues nos hacemos ecos de un incendio que se producía anoche en una vivienda de La Paterna, en Gran Canaria. Hay 3 afectados por inhalación de humo, entre ellos un menor. El fuego se originó en la quinta planta de un edificio de numerosas viviendas con un gran despliegue de dispositivos de emergencia, en el que los bomberos han estado toda la noche trabajando para ventilar la casa y asegurar el edificio, mientras investigan las causas. Los vecinos afirman que no es la primera vez que ocurre. Esto es la tercera vez que ocurre en el bloque, que me llego esta noche llego aquí a mi casa y nada más que abrir el ascensor me encuentro otra vez saliendo humo de la casa. Y me fui corriendo, le toqué a él, pero ya no, ahí no había nadie. Entonces le toca a todos los vecinos. Es un vecino, sí, que tiene problemas de droga y de cosas. Y que va, no puede, esta persona no está capacitado para vivir solo. Y en Lanzarote hoy se celebra el 30 aniversario de la primera Carta Mundial de Turismo Sostenible. Estará presente la consejera de Turismo y el presidente del Cabildo. En unos minutos conectaremos en directo con la isla de los volcanes. Y pendientes también de los más de medio centenar de representantes del sector público y privado de 22 países de Iberoamérica que este viernes se dan cita en Tenerife bajo el lema Pequeñas empresas para grandes países, una actividad oficial de la 30 Cumbre Iberoamericana.
Y pendientes de Bruselas, en solo unos minutos comenzará el Foro Europeo de las Migraciones con el objetivo de poner en común y aprovechar las capacidades de los migrantes en la Unión Europea. Asistirá el viceconsejero del Gobierno canario, Octavio Caraballo. Cita en un momento en el que continúan llegando pateras a las islas. La última lo hacía a las 12 de esta misma noche al puerto de Los Cristianos en Tenerife con 45 personas a bordo. Llegaron por sus propios medios en buen estado de salud. En los deportes, con el fin de semana cerca y los partidos de Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, también habrá baloncesto FIBA, porque España juega el domingo en Tenerife frente a Georgia, tras lograr ayer la victoria frente a Dinamarca en Copenhague. Llegarán esta misma tarde a la isla con el jugador de La Laguna Tenerife, Jaime Fernández, erigido ayer en el máximo anotador con 15 puntos. Además, otra selección, la de fútbol femenino, se juega hoy mucho en Kaiserslautern. A las 7:30 de la tarde, partido de ida de la final de la Liga de Naciones frente a Alemania. El martes en Madrid será el partido de vuelta. Objetivo hoy, lograr un buen resultado para ese segundo choque. Bueno, y en cuanto al tiempo, hoy como novedad regresará la calima a las Islas Orientales. Isaac. Así es, Pilar, va a regresar, pero vuelve ese polvo en suspensión. Será ya de cara a mañana cuando afecte a todas las islas, aunque en concentraciones no tan significativas como las que tuvimos al inicio de esta semana. Vamos a seguir también con muchas nubes por el norte de las islas, más altas, donde todavía puede caer alguna gota en medianía, sobre todo en La Palma, temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio que va a girar al este en Cumbres. Luego, nuestra compañera Emilia González nos va a dejar todos los detalles de la previsión. Y así amanece en la isla de Lanzarote. Estamos en los Jameos del Agua, en el municipio de Aría. El día comienza con nubes sin viento y la temperatura hasta ahora ronda los 19 grados. La posición del Partido Socialista en todo lo que tiene que ver con cualquier atisbo de corrupción es firme. ¿Cree usted que Ábalos debería dejar su escaño? No se puede dar más credibilidad a las personas que se encuentran imputadas que a la verdad. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos. Ahora mismo accediendo, como estáis viendo en imagen, en directo, ese furgón de la Guardia Civil. Romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto. Pues vamos a ver ahora las portadas de los periódicos de este viernes 28 de noviembre y comenzamos por Canarias 7, que habla sobre el caso Malsa y absuelve a 15 acusados, pero destaca que Ábalos y Koldo están entre rejas. El juez acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción ante el riesgo de fuga. Foto para Ábalos en El Día y el titular en relación a la senda de estabilidad. La bronca política al alza secuestra 200 millones de los canarios. En el periódico La Provincia, la foto Ábalos y Koldo en la cárcel, pero destaca que la audiencia provincial absuelve a 15 ejecutivos de Malsa. Los exdirectivos de la compañía estaban acusados de apropiación indebida y administración desleal. El diario de Avisos lleva portada: la ministra de Vivienda apoya que se limite en Canarias la venta de casas a extranjeros. Y El Mundo, el corazón del sanchismo sigue entrando en la cárcel. El juez manda a Ábalos y Koldo a prisión. Y terminamos con El País, foto para Ábalos. El juez envía a Ábalos a prisión. Y ahora conectamos en directo con las capitales de provincia para conocer cómo está la situación del tráfico a esta hora. Vamos a comenzar viendo la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata. Es la entrada sur a la capital. Vemos que el tráfico en este punto es fluido, dirección sur, y algo más denso, dirección norte. Y esta es la TF5, a su entrada a la capital, Santa Cruz de Tenerife, donde a esta hora la densidad de vehículos comienza a ser importante, aunque los coches circulan con cierta fluidez. Mucha precaución porque, como les hemos adelantado, ha habido un accidente en La Laguna a la altura de San Benito. Han pasado su primera noche en prisión de Soto del Real el exministro José Luis Ábalos y su ex asistente Koldo García. El juez del Supremo atribuye a Ábalos y a García delitos graves, entre ellos pertenencia a organización criminal o cohecho. Una decisión que Leopoldo Puente toma por su implicación en el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.
Dentro del furgón van José Luis Ábalos y Koldo García. Entran en prisión provisional y sin fianza por riesgo extremo de fuga. Ábalos es el primer diputado en activo que va a la cárcel. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Devot de Madrid. El Congreso ya ha iniciado el trámite para suspender de sus funciones como parlamentario a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista. Yo quiero hablar de cuál es la responsabilidad de la oposición, que no puede ser otra que la de romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto. Ya veníamos llorados, se han limitado a comentar fuentes del PSOE, mientras Sumar pide que la justicia llegue hasta el final, tras la entrada de José Luis Ábalos y su asistente Koldo García en la cárcel de Soto del Real, 8 días después de que la abandonara Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización del Partido Socialista. Como les decimos, Koldo García saldrá de la cárcel esta mañana para declarar ante la Audiencia Nacional por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres. Ayer en la audiencia declaró el presunto comisionista Víctor de Aldama. Dijo que Torres hizo favores a la trama cuando era presidente de Canarias para obtener un ministerio, y a la salida de los juzgados aseguró que el ministro debería estar preocupado. Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debe estar preocupado bastante. Estamos ante una farsa que, como decimos, es una vaca que no da más leche, y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel. Y mientras todo esto ocurría, ayer en el Congreso se votaba la senda de estabilidad del paso previo a los presupuestos generales y, como era de esperar, fue rechazada. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Partido Popular, Vox, Junts y UPN votaban en contra. Esa senda de estabilidad, como decimos, es el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales y establece el límite de gasto del Gobierno, pero también de las comunidades autónomas y del resto de instituciones. La ministra Montero espera presentar otra propuesta para que se vote en el mes de diciembre. Que no va a impedir en ningún momento que el Gobierno formule sus cuentas públicas. Incluso las podría formular con mayor holgura por el hecho de que se rechace esta senda de estabilidad. Pues con esta situación el gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a su momento más complicado. Las constantes acusaciones de corrupción junto a la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos generales han provocado muchas reacciones. El portavoz del gobierno en Canarias insiste en que Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza y, por su parte, el vicepresidente canario lo que reclama son elecciones. Nosotros entendemos que ahora mismo el Partido Socialista o el Gobierno de España está en una estrategia que es de resistir. Resistir en sí mismo no es un fin, debería de hacer y someterse a una cuestión de confianza y convocar elecciones. Lo que sucede es que ni tenemos presupuestos una vez más, y yo no es que tenga ninguna bola de cristal, pero creo que tampoco tendremos, desgraciadamente, para el próximo año. Un motivo más para reivindicar esas elecciones nacionales. Pues de este y otros asuntos vamos a hablar con Guillermo Mariscales, diputado del Partido Popular en el Congreso por Las Palmas y secretario tercero de la mesa del Congreso. Señor Mariscal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Acabamos de escuchar que parece que la solución para el Partido Popular es convocar elecciones. Mire, la función de un diputado del Congreso de los Diputados son 4 las funciones. En primer lugar, aprobar leyes. Ya sabemos que esta legislatura no se va a poder aprobar ya ninguna ley. Así lo anunciaron parte de los socios del señor Sánchez. En segundo lugar, nuestra función es aprobar los presupuestos. Ya sabemos que no se van a aprobar los presupuestos. Y en tercer lugar, controlar la acción del Gobierno. Y el Gobierno continuamente huye de este control, como todos ustedes pueden comprobar cada sesión de control cada miércoles. Por tanto, la legislatura ya no tiene ningún sentido. Lo único sentido que tiene la legislatura para el señor Sánchez es continuar en la Moncloa para utilizar esos mecanismos y esos medios que le posibilita al Gobierno para defenderse de las gravísimas acusaciones que tanto él como el partido están teniendo en los últimos días y, sobre todo, claro, con la entrada en prisión, del secretario de Organización, José Luis Ábalos, ¿no? Me parece que negar las implicaciones que para el Partido Socialista tiene este hecho, negar la evidencia. Por tanto, lo mejor que puede ocurrir, lo más saludable para la democracia y para nuestro país en estos momentos es la convocatoria de elecciones, que los españoles hablen y que tengamos un gobierno sólido
que sea capaz de presentar leyes que reformen y que ayuden a mejorar la vida de los españoles y de todos los canarios. Y, en segundo lugar, que pueda aprobar unos presupuestos que dibujen un futuro económico más saludable que actualmente vive España. De momento, convocarse elecciones parece que no, pero lo que sí, ayer escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo, convocar una protesta para este domingo, una protesta, dice que cívica y sin siglas. ¿Quién quieren que acuda a esta concentración? La propuesta que hizo ayer el presidente de mi partido para una manifestación este próximo domingo en Madrid es una llamada cívica. Es decir, todos aquellos españoles que voten o no voten al Partido Popular en estos momentos no es el motor de esta iniciativa, es trasladarle al Gobierno la necesidad de que la legislatura ha acabado y que tiene que convocar elecciones. Es decir, yo creo que es un canto de libertad, si quiere que le diga la verdad, para trasladar que esta situación es insostenible. La Unión Europea, la Comisión Europea recientemente ha dicho que somos prácticamente el único país, junto con Rumanía, que no tiene la senda económica adecuada que tiene el resto de socios. Me parece que la imagen que se está trasladando el Gobierno de inacción, de incapacidad, hace necesaria una manifestación en la que todos los españoles salgamos a la calle a decir que basta ya y que este Gobierno ya nos representa y no nos representa. Veíamos hace un momento pues, cómo ayer se rechazaba con los votos del Partido Popular, entre ellos en contra, esa senda de déficit de los presupuestos. ¿Cómo le explican ustedes, por ejemplo, en Canarias a sus socios de gobierno, de Coalición Canaria, que votan en contra y que, porque principalmente las mayores perjudicadas son las comunidades autónomas? Mire, cuando se escucha este tipo de comentarios, quiero hacer un recordatorio, ¿no? En estos momentos se pretende en esos presupuestos repartir la deuda de Cataluña, por ejemplo, entre todos los españoles, lo que supondría un deterioro de las arcas públicas para Canarias de más de 2.000 millones de euros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién se cree que esos presupuestos van a ser creíbles? Y pongo como ejemplo las tasas aeroportuarias, que son fundamentales para nuestra tierra. Nosotros, es la única forma en la que tenemos prácticamente de desplazarnos hacia el exterior y la de atraer el turismo, que básicamente es el principal motor económico de esta tierra. Esas tasas aeroportuarias estaban y están congeladas hasta este año. Nosotros presentamos en la Ley de Movilidad Sostenible una enmienda para que esas tasas continuaran estando, congeladas, y el Gobierno el Partido Socialista votó a favor de que se aumentaran de un 30 y un 60% y Coalición Canaria se abstuvo. Es decir, esta preocupación por Canarias realmente es cierta. Si hace una semana estábamos planteando la necesidad de congelar las tasas aeroportuarias y unos se abstuvieron y otros votaron en contra, pues yo creo que tenemos que tener serias dudas, ¿no? Los fletes del transporte, por ejemplo, de mercancías siguen sin actualizarse y, por tanto, las ayudas no reflejan la necesidad que tienen todos los canarios de poder reducir el coste de su cesta de la compra, que es la más cara de toda España. No creo, sinceramente, que esos presupuestos reflejasen la realidad, ni siquiera que esos números que figuran en esos presupuestos luego se fueron a llevar a la práctica, como ha ocurrido durante estas últimas legislaturas. Piense que estamos todavía con los presupuestos que se elaboraron en 2022, en una legislatura que ya terminó y que este Gobierno lleva 3 años sin presentar el presupuesto. Por lo tanto, creo que es más una ilusión política el intento de hacer campaña vía presupuestos y, sobre todo, para ayudar a María Jesús Montero como candidata en Andalucía, que el interés real de presentar unas cuentas públicas que dibujen un futuro económico para todos los españoles. Los presupuestos son necesarios porque reflejan lo que se va a ingresar y a qué se va a destinar ese dinero. Y, por tanto, me parece que no tener presupuestos es motivo más que evidente, más que obvio. Así lo decía Sánchez cuando estaba en la oposición, para convocar elecciones y dar por finalizada esta legislatura. Señor Mariscal, ¿y qué margen tiene usted como diputado canario del Partido Popular en Madrid para poner los temas de Canarias sobre la mesa, sabiendo que tiene que obedecer a unas directrices de un partido nacional? Es que esto no es así. O sea, nosotros, yo pertenezco al comité de dirección de mi grupo parlamentario, no tenemos ningún tipo de cortapista, todo lo contrario. Nosotros, cuando tenemos iniciativas que tienen que ver con Canarias, pues tenemos la voz prioritaria y podemos insertar y meter en cada comisión las iniciativas que consideramos convenientes, y nunca se nos ha planteado que no votemos a favor de una iniciativa que pueda ser buena para nuestra comunidad autónoma. Esta semana, por ejemplo, se planteaba en la Comisión de Política Territorial la necesidad, las dificultades que pasan aquellos padres y madres que, separados o divorciados, pues no pueden acogerse al 75% de descuento para desplazarse a nuestra tierra para poder compartir la vida con sus hijos, ¿no? El Partido Socialista votó en contra y esa es una iniciativa que el Partido Popular apoyó de salida. Es decir, nosotros, cuando tenemos iniciativas que tienen que ver con nuestra tierra,
insisto, tenemos la voz cantante y somos los que al final tenemos esa decisión, siempre y cuando esas decisiones o esos planteamientos sean sostenibles económicamente y no sean única y exclusivamente el fruto de una ilusión o la búsqueda de un voto a corto plazo. Señor Mariscal, nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero sí me gustaría que de forma lo más breve que usted pueda nos comente qué le parece para el Partido Popular el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado. Hay como división de opiniones, hay unanimidad por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero en el Partido Popular se ha hablado de que es una continuidad de Pedro Sánchez. Yo no conozco a la nueva fiscal general del Estado. Lo que sí digo es la forma en la que el Gobierno se comporta con respecto a la Fiscalía. Me parece que esa forma de comportarse, la forma en la que se habla de la Fiscalía como una parte más del Gobierno, es muy mala para la independencia del Poder Judicial. No parece conveniente que un Gobierno intente apropiarse de una pieza tan fundamental del Poder Judicial. O sea, la división de poderes es la esencia de la democracia. La independencia del Parlamento, la independencia del Poder Judicial y el Gobierno. Esos tres poderes deben estar perfectamente separados y con Sánchez eso no ocurre porque considera, como así he dicho en repetidas ocasiones, que la Fiscalía forma parte de la estructura del Gobierno. Si se presenta a la fiscal, como ellos mismos han dicho, una continuidad en lo que venía realizando el primer fiscal general de la historia, que ha tenido que dimitir por ser imputado en una causa en la que se ha perseguido a un particular por participar en otra formación política o, digamos, como una estrategia política, pues la verdad es que esperanzas muchas no tenemos. Ahora, me parece que nuestra obligación es dejar actuar a la justicia, de no intentar acaparar o monopolizar el ejercicio de la Fiscalía, y eso es lo que yo hago en este caso. Yo no conozco la fiscal general del Estado, espero que desarrolle su labor con absoluta independencia y si no es así lo denunciaremos. Muy bien. Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular en el Congreso por Las Palmas, gracias por atender a Buenos Días Canarias. Buen día. A ustedes, buen día, muchas gracias. Y nosotros continuamos, conectamos de nuevo con Eva, que ya saben que estamos pendientes de la declaración de Koldo García, última hora. Sí, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos declarará este viernes en la Audiencia Nacional. Está citado a las 9 hora canaria y lo hace, ya saben, un día después de ingresar en prisión por su riesgo de fuga. Se le pedirán explicaciones sobre el último informe de la UCO sobre los contratos de mascarillas compradas para Canarias. El informe apunta que Víctor de Aldama tenía un ensueldo a Koldo a cambio de 10.000 euros al mes por su intervención con las distintas autonomías. Y el juez Juan Carlos Peinado avanza en la causa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Este viernes le tomará declaración a 6 testigos de la Universidad Complutense. Lo cita a petición de la defensa de Begoña. Y ya desde el próximo mes de diciembre, los más de 3,5 millones de funcionarios y funcionarias de nuestro país notarán la subida salarial del 2,5% pactada entre gobiernos y sindicatos para 2025 con carácter retroactivo desde enero. Se incrementará un 11% en 4 años. En Canarias, 150.000 trabajadores se van a ver beneficiados. Ya estamos pendientes de la búsqueda que se está realizando por parte del Salvamento Marítimo al norte de la isla de Tenerife tras la caída de un pasajero al mar mientras viajaba supuestamente en el crucero Marella Explorer 2. Actúan en la zona un buque de salvamento marítimo, también en helicóptero, hablamos de 18 millas al norte de la isla de Tenerife. El barco cubría la travesía entre Madeira y San Sebastián de la Gomera cuando el capitán ordenó detener por completo la navegación y activó el protocolo internacional de hombre al agua. Desde el crucero se analizan ahora las imágenes de videovigilancia para intentar saber qué pudo pasar y de momento está atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Estaremos muy pendientes de esa última hora con todas las novedades que nos dé Salvamento Marítimo y volvemos para contárselas. Y nosotros continuamos aquí en mesa con la tertulia. Esta mañana me acompañan Marian Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Leopoldo Fernández, cabeza de vaca. Un placer, como siempre, que estés. Y Oscar Martí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Lo que queremos en primer lugar es un titular, dos frases sobre lo ocurrido ayer, porque ya vamos a entrar a analizarlo con la entrada en prisión de Ábalos y de Koldo. Marian, empezamos por... Nuevo récord histórico, el primer diputado ejerciente que entra en prisión. Creo que ese es probablemente el titular porque bueno, el resto, Koldo, pues vale, pero que un diputado ejerciente entre en prisión es un récord histórico de la corrupción en España. Leopoldo, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es una nueva demostración de la inviabilidad de este gobierno, y lo digo por dos razones. La primera, de índole judicial.
si el futuro se le sigue complicando al presidente, sigue en minoría, y ayer también un añadido más, se hace inviable la presentación de los presupuestos al no aprobarse la senda de déficit, lo cual demuestra que sigue en minoría. Es decir, pretendemos que el país siga sin gobierno, sin parlamento, con la judicatura avanzada y el gobierno defendiendo a sus procesados y sus problemas y lanzando metralla contra los jueces que les condenan o les investigan. Nada, duro golpe a Pedro Sánchez, duro golpe a su gobierno, duro golpe a Ferraz, al Partido Socialista de este país, en una situación insostenible de corrupción en España. Bueno, pues recordamos que el juez del Supremo pues atribuye a Ábalos y a García delitos graves, entre ellos pertenencia a organización criminal o cohecho. En el caso de Ábalos es la primera vez, como comentaba Marian, que un diputado en activo entra en prisión, y estas son las primeras reacciones políticas. La posición del Partido Socialista en todo lo que tiene que ver con cualquier atisbo de corrupción es firme. No se puede dar más credibilidad a las personas que se encuentran imputadas que a la verdad. El gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos. Romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto. Bueno, pues entre otras reacciones está la del Partido Popular. Convocaron una concentración este domingo, Leopoldo, en Madrid. Bueno, yo creo que es una reacción hasta cierto punto natural. ¿Qué más le puede pasar a este gobierno, teniendo como tiene a los dos números uno que han sido del presidente investigados? Los dos han pasado, uno salió, pero el otro tiene que ingresar en la cárcel. Y no hay que olvidar que los tres fueron elegidos por él, protegidos por él, cobijados por él y amparados hasta el último momento, hasta que ya era inapelable la presentación de pruebas de su presunta delincuencia, que es entonces se les dejaba caer y entonces son unos delincuentes. Yo creo que en una reacción ante esta situación, ante la investigación a su señora, ante la investigación a su hermano, ante la investigación al Partido Socialista, ¿qué más tiene que pasar? Pues una manifestación de protesta, me parece bien que sea sin siglas, pues para protestar contra la corrupción. Es que ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé yo si el domingo es el día apropiado. Además están cerca de la sede de Ferraz porque están convocados en el templo de Debord. Pero creo que salen los autónomos el domingo 30, ¿no? Sí. Entonces me parece un poco feo hacerle... Bueno, Madrid está acostumbrado a que haya, no sí, sé, claro, hasta 5 manifestaciones. Claro, pero no sé, es un poquito como contraprogramar una que ya viene pues de alguna forma organizándose desde hace tiempo, y es robarle un poco de protagonismo, ¿no? También a los autónomos que salen a la calle el próximo domingo. Está claro que el Partido Popular tiene que reaccionar de alguna manera, y probablemente todos vamos a estar de acuerdo en que esto es insostenible, pero no sé si convocar una manifestación es, no sé, es lo apropiado. El medio más pacífico para expresar un sentimiento. Sí, a mí me parece, a mí también es curioso, ¿no? el llamamiento que hace Feijóo, el líder del Partido Popular, una manifestación, una concentración, o sea, hacer un llamamiento a salir a la calle cívico sin partidismo contra la corrupción. Vamos, no, esto es una manifestación convocada, movilizada por el Partido Popular, Génova, entre el señor Feijóo y la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, porque además la hacen en Ferraz. Eso en primer lugar, la gente no es tonta. Por otro lado, si hay que hacer un análisis en cuanto a lo que decía también Leopoldo, lo ha resumido bien, es decir, esta situación es insostenible. En el gobierno, aparte por la senda del déficit, que no se pueden elaborar los presupuestos, una más, viene acarreando el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez una situación insostenible en su defensa al fiscal general del Estado, también, que evidentemente ha sido condenado. Y ahora, como decía Leopoldo, yo gráficamente lo digo de una manera, son la gente del Peugeot. Si en ese Peugeot, en ese coche famoso que hemos conocido como era, recorría toda España, donde aupaban a Pedro Sánchez al liderazgo del Partido Socialista y querían auparlo a la presidencia. En ese Peugeot, entre los que habían, 3 han pasado por la cárcel, o sea, 2 están en la cárcel y el otro acaba de salir de la cárcel y estaba en ese Peugeot de Pedro Sánchez. Por tanto, a mí me hace gracia escuchar a la señora Redondo, a los ministros. No, es que hemos actuado. Hace 20 meses que expulsamos del partido al propio Ábalos. Pero ¿qué medidas ha tomado el Partido Socialista si el señor Ábalos fue quien defendió la moción de censura contra la corrupción? Y aquí hay un responsable de todo esto que se llama Pedro Sánchez. Estamos hablando de Ábalos, pero no podemos olvidarnos tampoco de Koldo García, que va a tener que ir hoy a declarar ante la Audiencia Nacional por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias, que estaba presidido por Ángel Víctor Torres. Nos vamos a marchar hasta Madrid. Silvia Mascareño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, como decías, tras pasar su primera noche en Soto del Real, Koldo García tiene que declarar aquí en la Audiencia Nacional ante el juez de instrucción Ismael Moreno por el caso de las mascarillas de Canarias. Veremos si confirma lo que dijo ayer el comisionista Aldama, que aseguró que le pagaba 10.000 euros al mes por abrirle la puerta de gobiernos autonómicos como el Canario para vender su material sanitario. Mucha expectación aquí a las puertas de la Audiencia Nacional, porque como decimos es la primera vez que el que fuera asesor del exministro Ábalos sale de la cárcel. Expectación, como decimos en Madrid, Leopoldo, para ver lo que comenta Koldo, ¿no? Bueno, Koldo, que fue presentado por el señor Sánchez como un ejemplo de militante, ahora resulta que es el coco, el que tiene grabado todo, era el tonto del barrio. Sí, antes era un portero, una figura anecdótica. Era un portero de discoteca. Y le había llevado por toda España, como tú apuntabas antes, pero no lo conocía, una cosa anecdótica. Genial, bueno, pues no debería temer nadie y nada. Y yo, por las noticias que tengo, en el Partido Socialista están temblando por lo que pueda cantar este señor. Porque se lo sabe todo. Más se lo sabe Ábalos, por supuesto. Pero este señor, como ha grabado tantas y tantas cosas, algo tendrá que decir. Yo sobre lo de Canarias no sé si habrá alguna cuestión nueva. Personalmente lo dudo. Incluso que el señor Aldama aporte cosas muy graves. Ayer Aldama, recordamos que Aldama, Víctor de Aldama, el presunto comisionista, por ponerlo en un contexto, ya declara ayer en la Audiencia Nacional. Nos dio a entender que si fuera Torres estaría preocupado, no estaría tranquilo. Y que Torres dijo también luego de la salida que estaba obsesionado con un ministerio. Sí. Desde el año 2020, yo eso creo que es una butada, que fue el lanzamiento de una opinión, pues no sé si tiene alguna maldad o alguna venganza o algunas ganas de hacerle daño al señor Torres. Desde luego, una vez que el hecho de que esté obsesionado o no por un ministerio, probablemente sea una opinión, una sensación del señor Aldama, pero eso no tiene recorrido. Eso es una maldad. No es un ingrediente que aporte a la situación política ni judicial del señor Torres, porque que por cierto no está siendo investigado en estos momentos. ¿Y dónde están las pruebas? Es que el señor Aldama se ha dedicado constantemente a vomitar, a vomitar, a vomitar y a vomitar, pero las pruebas no las ha llevado donde las tiene que llevar todavía. Y eso que el juez le puso en su mano una copia de sus teléfonos. De todas maneras, pensábamos ayer que a lo mejor ahí va a haber algo de información y grandes titulares, y se ha quedado en esto. Las noticias que tengo es que ayer aportó un par de pruebas nuevas sobre temas de mascarillas, pero creo que no son de Canarias sino de Baleares, que está también por investigar todo ese asunto. Sí, yo creo que además la cuestión también importante es si se reunió o no con el señor Aldama Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres siempre en un primer momento negó que conociese a la figura del señor Aldama. Luego dijo que probablemente, a lo mejor como se había reunido con mucha gente, que probablemente sí tuvo algún contacto como todos. Luego negó la última declaración de Aldama. El Aldama dice que sí cenó con el señor Ángel Víctor Torres. Independientemente de la situación judicial, que ya veremos, insisto, no está imputado, sí que es verdad que yo creo que hay que poner sobre la mesa la parte política, la parte ética. Si ha mentido o no, porque en determinados momentos creo que sí no ha contado toda la verdad el señor Torres, ha habido contradicciones. Si ha mentido o no en su comparecencia en el Parlamento Canario, o si ha mentido o no en el Senado, efectivamente en esa comisión. ¿Les parece si escuchamos lo que dijo Aldama cuando salió de los juzgados, que asegurando que el ministro debería estar preocupado? Vamos a escucharle. Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debe estar preocupado bastante. Estamos ante una farsa que, como decimos, es una vaca que no da más leche, y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel. Lo ponemos sobre la mesa, Mariam. Sí, ciertamente, como comentaba el compañero, podemos quizás cuestionar al ministro que haya mentido en alguna ocasión, que haya faltado a la verdad, y desde la oposición se le recuerda que eso puede ser delito en el caso de que lo haya hecho en una comisión de investigación, y por ahí no sé si es a lo que se refiere Aldama cuando dice que debe estar preocupado, pero por lo pronto aún él no ha demostrado las muchas cosas que ha dicho sobre Ángel Víctor Torres y aquel informe de la Guardia Civil que lo iba a poner en entredicho. Es un poco vergonzante, ¿no?, el nivel de los personajes que intervienen en estas tramas, ¿no? Sí. Hablábamos antes, justo de entrar a plató, la figura de Koldo, ¿no?, que esperemos que en el macuto que se ha llevado a la prisión se haya llevado una ropa bonita para hoy declarar ante el juez, porque ese espectáculo de asistir a cómo Koldo prepara su mochila para irse a prisión, es que nos da un nivel de la gente de la que se ha rodeado el presidente de este gobierno. Solo falta en esta trama Leire Díaz.
para hacer una película ya de personajes. Es que todos están, o sea, da vergüenza ajena que este sea en manos de quien está nuestro país, ¿no? A mí me parece que también se deteriora lamentablemente el nivel de la información y de las redes sociales. Sí, por supuesto. Caer en un asunto de esta naturaleza, oiga, que este presunto delincuente está preparando su mochila y lleva un jersey rojo y unas botas sin cordón. ¿Eso de verdad le interesa a la gente? Si nosotros como periodistas, yo me avergüenzo. Una vergüenza. Sinceramente, yo vi esas yo no informaciones, entiendo me nada. pareció lamentable, ¿no? Cuando hay otras muchas cosas más serias que investigar o que determinar, que nos paremos en lo anecdótico y con un personaje de la irrelevancia política del señor Koldo. Pero es eso, esas personas irrelevantes a quien les estamos poniendo el micro, al señor Aldama, que no dejan de ser unos delincuentes. Y siguen surgiendo, cada vez parecen más personajes en toda la trama, ¿no? Que ya se nos hace hasta complicado situar a cada uno quién es quién, qué ha hecho, qué ha grabado. Yo diría que es que no estamos en el final de estas investigaciones, estamos en el comienzo. Cuando esto termine, que será dentro de años, nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque yo creo que las derivaciones de esta situación son impredecibles. La investigación del Partido Socialista en sí misma, que ordenó y que está ejecutando la Audiencia Nacional por orden del Supremo, yo creo que no sabemos dónde va a llegar. Ayer se dijo que se había pedido al señor Sánchez ya judicialmente que diga en qué fechas, por qué cuantía percibió dinero en metálico, que lo ha reconocido. Un asunto, desde luego, del que vamos a seguir hablando. Decía Leopoldo que ¿cuánta gente más? Quedan muchos años todavía, seguramente. Pero tenemos, no años ya, nos vamos a ir porque tenemos una cita importante en Lanzarote. Hoy se celebra el 30 aniversario de la primera Carta Mundial de Turismo Sostenible. Entre los asistentes está la consejera de Turismo, Jessica de León, y el presidente del Cabildo. Vamos a ir en directo ahora mismo, donde está interviniendo, como vemos, la consejera de Turismo. Después de 30 años, lo que hoy hacemos esta mañana aquí es reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, avanzar y ponernos metas de cara al futuro con el objetivo de preservar la Canarias del presente, con el objetivo de que las generaciones futuras tengan la misma calidad de vida que hoy tienen los canarios y abordar los retos que hoy tenemos en Canarias para que no lo hereden también las generaciones futuras. Hablamos de vivienda, gestión del agua, gestión de residuos, cómo minimizar la huella de impacto y, en definitiva, esta carta lo que es un compromiso ético, un compromiso moral, un compromiso de las administraciones públicas, pero también del sector privado, para mirar de frente al futuro, siempre dando un paso más, que es hacia la regeneración. Canarias siempre ha dicho que la sostenibilidad es ya el presente. Todas las instituciones y también su sector privado están trabajando en eficiencia energética, están trabajando en sostenibilidad, y hoy lo que toca es analizar cómo esa industria turística ha impactado en el territorio y que con la colaboración de fondos públicos y también de fondos privados podamos minimizar la huella de la industria turística en Canarias. Ese es el paso que vamos a dar en esta Carta de Desarrollo Sostenible que hoy cumple 30 años y que de forma... Carta de Desarrollo Sostenible, lo dice la consejera de Turismo, pero desde luego se viene repitiendo desde la World Travel Market ese turismo regenerativo para el archipiélago, Óscar. Sí, porque es la única vía que tiene ante una masificación, ante una comunidad autónoma que desde luego que tiene que tener límites, que está saturada y que desde luego ese modelo de desarrollo sostenible, además lo dice una consejera que es de una isla que sufre un riesgo evidentemente de saturación, que es Fuerteventura, como Fuerteventura y Lanzarote. Y yo creo que esa es la apuesta, independientemente de otras aristas que tienen que ver con el turismo, como por ejemplo un asunto que está liderando la propia Jessica de León, que es la ley del alquiler vacacional, que también forma parte de ese debate de un turismo sostenible, un turismo más limitado como el que está exigiendo la sociedad canaria. Probablemente se cumplen 30 años, decíamos, pero yo creo que en estas 3 décadas, en torno a la sostenibilidad de la primera industria, ha habido mucho marketing que en realidad no tenía nada que ver con que de verdad estuviésemos caminando hacia un desarrollo sostenible. Hemos usado mucho la protección medioambiental, pero sin averiguar qué hay de verdad detrás de que uno se ponga o no una etiqueta. Es ahora cuando lo están sondeando, cuando están actuando, claro,
poco a poco, no del todo, Claro, evidentemente, pero hemos se ha presumido establecido- siempre de ese turismo, de ese desarrollo sostenible que queda muy bien, por cierto, en los programas electorales. Claro, es que es como una etiqueta, ¿no? Que ahora todos somos sostenibles y todos presumimos de ser sostenibles, pero no hemos evaluado, no hemos bajado al detalle de cuánta realidad hay detrás de. Y eso no va a ser posible hasta que de alguna forma las empresas no se obliguen a calcular su propia huella de carbono, por ejemplo, porque así se verán en la obligación de reducirla, ¿no? O sea, hay que ir yendo de verdad a qué hay detrás de los titulares y sin duda poner un límite es fundamental para que podamos ser sostenibles. Desde luego. A mí me parece que además que eso se diga desde Lanzarote, donde el pionero fundamental fue César Manrique, y donde él se empeñó siempre en ese grado de sostenibilidad, en que la capacidad de carga de las islas en su conjunto no sobrepase lo imposible, yo creo que es ya por sí solo un motivo de satisfacción. Pero dicho esto, es verdad, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de capacidad de carga, es decir, hasta dónde pueden nuestras islas soportar la llegada de turistas. Porque a más turistas es más agua, más luz, más servicios, más carreteras, más coches, más de todo. Entonces eso supone un grado de inversión que hoy por hoy no podemos afrontar. Y además, Leopoldo, en islas como Fuerteventura, Lanzarote, que tiene una sobrecarga en ese sentido de servicios básicos esenciales, hay un problema grave de infraestructuras hidráulicas, hay un problema grave de abastecimiento de agua en islas como, por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura. Sobre todo lo que se trata es, perdona Marian, de beneficiar también a la población local, ¿no? Es un poco lo que comentaba la consejera de Turismo, también poner el foco en que la población local no se vea perjudicada por la llegada masiva por de ese turistas. exceso de crecimiento turístico. y Pero no solo el problema es cómo acotamos ese exceso de crecimiento, porque pertenecemos a una comunidad europea donde la libertad de movimientos está garantizada, donde el turista puede ir donde le dé la gana. Entonces, ¿cómo nosotros, con arreglo a las leyes comunitarias, podemos poner un tope? Yo creo que solo hay una razón para poder hacerlo: aumentar severamente la calidad, no la cantidad, la calidad de nuestro turismo, que cuando vengan paguen más, bastante más, por lo que cueste un destino selectivo como es el nuestro y porque lo que ofrecemos realmente vale ese precio. Entonces, a lo mejor en vez de venir 18 millones, vienen 10, pero aportan tanto como si fueran 10. Pero acabas de decir, Esa es la cuestión. porque lo que le ofrecemos aquí vale ese precio. Claro, por eso digo, la calidad de nuestra oferta vale. Bueno, en algunos casos lo vale y en otros no. Hay muchas digo que en eso habrá que trabajar. Si hablamos de las playas contaminadas de Gran Canaria, por ejemplo, que habrá que trabajar. Antonio Peña, el alcalde de Telde, por ejemplo. Si hablamos de a qué le estamos poniendo la etiqueta de vivienda vacacional, a cualquier chamizo que pase por ahí. Recordemos las tiendas de campaña que se alquilan en azoteas para hacer turismo, ¿no? Y hablábamos antes de la mejoría para la población, que no nos vemos tan afectados por ese consumo de recursos, pero incluso aparte que no lo vemos en los bolsillos nuestros tampoco. No, esa es otra, hay que revertir la economía a los bolsillos de lo que vivimos aquí. El propio medio ambiente, lo que está sufriendo el Teide, lo que está sufriendo Roque Nublo, que hemos tenido que poner medidas para evitar que vayan los turistas y caminen y destrocen por donde quieran, ¿no? Eso evidentemente se tiene que controlar de alguna forma. Si les parece, vamos a poner sobre la mesa otros asuntos porque seguramente nos van a llevar también aquí a tertulia, porque este domingo llega una nueva entrega del programa Parlamento. Vamos a conocer qué temas se van a abordar y seguramente muchos de esos temas también nos servirán para debatir aquí. Marta Rodríguez, buenos días. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Bueno, pues si les parece, este avance de los asuntos de la actualidad parlamentaria lo vamos a hacer hoy desde aquí, desde este Belén que se ha inaugurado en la sala de exposiciones del Parlamento y que muestra pues escenas de las tradiciones canarias. Es obra del belenista Fernando Benítez y ustedes podrán visitarlo hasta el próximo 6 de enero. Ya saben que el Parlamento de Canarias se encuentra en la calle Castillo, en la confluencia entre las calles Castillo y Teobaldo Power, así que si lo quieren visitar, pues aquí está ya abierto sus puertas. Ahora, a partir de las 9 podrán hacerlo. Les cuento que esta semana ha habido pleno y en esa sesión plenaria uno de los asuntos que se ha abordado por parte del Gobierno ha sido esa preocupación que existe por el nuevo marco financiero plurianual que se está negociando en la Unión Europea. El presidente Fernando Clavijo pedía una unión de todas las fuerzas políticas para pedir, sobre todo al Estado y a la Unión Europea, que ese marco financiero no salga adelante porque
qué considera el Ejecutivo que sería la muerte, dijo incluso el presidente Clavijo, de sectores como el sector primario, porque supondría, en su opinión, la pérdida de 4.000 millones de euros que dejarían de llegar a nuestro archipiélago. Existe ese riesgo y es la preocupación que existe en el Ejecutivo. También en el espacio de entrevista en el programa Parlamento, esta semana hemos estado con el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat. Hemos hablado de presupuestos que, por cierto, esta semana se han debatido. No han salido adelante las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE, por Nueva Canarias y por Vox. Siguen, por tanto, las cuentas su camino en esta Cámara Legislativa, y con Fernando Enseñat hemos hablado de ese asunto, de otros temas de actualidad, como por ejemplo esa petición de que se reabra la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Pide el Partido Popular que vuelva a comparecer el expresidente Ángel Víctor Torres. A explicarle, no al Partido Popular, a los canarios, todas estas cuestiones que sí aparecen en el nuevo informe de la UCO, el papel principal, indispensable, imprescindible del señor Torres para que la trama Koldo, Ábalos, Aldama, Cerdá, para que Soluciones Gestión, que era la empresa asociada, operara en Canarias y tuviera contratos millonarios en Canarias. Por cierto, que a partir de las 10 se va a reunir la mesa que estudia esa comisión de investigación. Van a ponerle fecha a una votación. En esa votación es donde se va a decidir si Ángel Víctor Torres debe o no comparecer de nuevo en este Parlamento. Isaac. Muy bien, Marta Rodríguez, muchísimas gracias. No perdemos la cita este próximo domingo del programa Parlamento. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues muchísima preocupación, sobre todo por la financiación autonómica, ¿no? Preocupación, lo ha comentado nuestra compañera, por parte del Gobierno canario, lo han verbalizado ya. Sí, en este caso la financiación autonómica, el trato singular que debe tener Canarias, que exige Fernando Clavijo a Europa. Pero es curioso un detalle, porque Fernando Enseñat, que aparece en pantalla, diputado regional del Partido Popular, ha sido uno de los representantes junto a otra diputada en la comisión de investigación en el Parlamento. Y Fernando Enseñat, yo recuerdo ir a esa comisión, fue tremendamente duro con el señor Ábalos. Recuerden que el señor Ábalos compareció, tuvo, bueno, por lo menos ese decoro de venir y comparecer, estando incluso imputado en el Parlamento. Y recuerdo que Fernando Enseñat fue tremendamente duro con el señor Ábalos. ¿Y creen otro de los asuntos que va a llevar el programa Parlamento que debe comparecer? Me interesa mucho aclarar lo que estaba diciendo Isaac sobre el tema de la financiación. Es que, vamos a ver, hoy Canarias, como todas las regiones ultraperiféricas, recibe directamente los fondos de Bruselas. Y Europa está diciendo, si somos una comunidad de estados, que sean los estados los que se ocupen de sus propios problemas internos. De tal manera que esos 4.000 y pico millones que recibimos anualmente de fondos europeos irían a parar directamente al Gobierno de España. Y este sería el que, con arreglo a cuestiones de cohesión territorial, lo distribuiría. Pero claro, a nosotros se nos ha consolidado como región ultraperiférica y hay una serie de ayudas y programas del POSEI, de medio ambiente, etcétera, que yo dudo mucho que el Gobierno de España, el que sea, hoy uno, mañana otro, los pueda asumir en su totalidad, porque habrá batallas entre regiones, que ya lo conocemos, unas comunidades contra otras, por desgracia. Y esa singularidad canaria corre efectivamente ciertos riesgos si es el Gobierno de España el que tiene que distribuir el dinero. Porque hoy nos viene directamente, es que no hay duda. Completamente de acuerdo. El POSEI ha garantizado un mínimo de agricultura, de ganadería y de pesca en nuestra comunidad. Dejar eso a criterio de las negociaciones del gobierno de turno con los votos que pueda necesitar en un parlamento es derivarnos a ser aún más ultraperiferia de lo que ya somos. Y se acaba yo, otro de los asuntos, decía que va a llevar el programa Parlamento. ¿Creen que Ángel Víctor Torres debe volver a comparecer en el Parlamento de Canarias en relación a la compra de mascarillas cuando él era presidente? Bueno, habría que ver el recorrido que va a tener todo esto en torno a la figura de Torres a partir de ahora, porque estamos en un momento importante que es, insisto, otro personaje, un personaje, el señor Aldama, como decían ustedes, es un personaje de este calibre que, por cierto, a la que le piden penas de cárcel y anda por ahí prodigando no se sabe qué, que es uno, insisto, de lo que forma parte de la trama. Habría que ver qué recorrido tiene a partir de los próximos días el hecho de que el señor Aldama haya entregado esa nueva documentación al juez. A partir de ella habría que valorar si tendría que el señor Torres comparecer de nuevo, además como expresidente y líder del Partido Socialista en Canarias, en esa comisión en el Parlamento regional. Enseñata a lo que apunta es a lo que ya recoge el informe de la UCO, ¿no? Donde se pone de manifiesto que el ministro y expresidente mintió.
en sede parlamentaria. Y ahí es donde se agarra el Partido Popular, claro. Claro, para pedir reabrir, ¿no?, esa comisión, que bueno, que lo tendrá que decidir la mesa del Parlamento, interpreto, ¿no?, que será quien lo determine, y al final son soberanos y lo votan para que se reabra, pues que se reabra. Es que al final yo no creo que Ángel Víctor haya hecho nada nunca para enriquecerse, ni pensando que podía ser parte de una actitud delictiva, pero si mintió, políticamente es cuestionable, eso sí. Pero si mintió, mintió. Claro, y hay otra cosa muy rápida, es decir, yo creo que Ángel Víctor Torres, desde el punto de vista político, está sufriendo un desgaste con respecto a su liderazgo tremendo, pero como ministro, como posible candidato a la presidencia del gobierno, y también, aunque no le guste a la familia socialista, como secretario general del Partido Socialista en Canarias. Brevemente le puedo que a la vista de las discrepancias que existen sobre las versiones que él dio, tanto en el Parlamento de aquí como en el de Madrid, no debería exigirle nadie que compareciera. Él mismo, motu proprio, tendría que haber dicho, a la vista de que hay ciertas dudas sobre mis manifestaciones, que si se ajustan o no a la verdad o a toda la verdad, voluntariamente voy a comparecer para que se me pregunte lo que tengan por procedente. Ese sería un gesto que le honraría y que éticamente le salvaría. Sí, claro, y que Ábalos dimitiera. Bueno, que por cierto, Ábalos si se demuestra que ha mentido, debería dimitir. Ábalos, diputado en la cárcel. Habría que ver ahora qué ocurre, qué situación interna pues con que su... se le quita el acta, se le quita el sueldo. No, el acta no se le quita. No, el acta no, se le quita el sueldo. Su sueldo. Pero el Partido Socialista tiene un voto menos. Su condición de diputado y se le retira el sueldo. Vamos a seguir hablando de lo que ocurre en el Congreso. Estaban hablando de su acta como diputado. Vamos a enlazarlo con lo que ocurrió ayer, porque se votaba la senda de estabilidad en el Congreso, propuesta por el Gobierno, y esa senda, pues, al final fue rechazada. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. La senda de estabilidad es un paso previo en la elaboración de los presupuestos generales y establece, entre otros asuntos, por ejemplo, el límite del gasto del Gobierno, pero también de las comunidades autónomas y del resto de instituciones. La ministra Montero espera presentar otra propuesta para que se vote en diciembre. Que no va a impedir en ningún momento que el Gobierno formule sus cuentas públicas. Incluso las podría formular con mayor holgura por el hecho de que se rechace esta senda de estabilidad. Claro, y ella se sorprendía, matizaba, dice, oye, pues ¿qué pasa con esas comunidades gobernadas por el Partido Popular que no aprueban esto? Ya, pero aquí la clave no está en el Partido Popular ni en Vox, que estaba cantado, desde luego, Junts. Es decir, quien amenazaba, es decir, pierde ya ese apoyo, es visible, de Junts, en este caso nada más y nada menos con el previo paso de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y esto es un golpe también a la línea de explotación del señor Sánchez, porque estamos hablando de la vicepresidenta primero, su mujer de máxima confianza, que es la ministra de Hacienda. Y esto visualiza, desde el punto de vista político, que desde luego la situación es más que insostenible. Porque hasta ahora, con la situación que teníamos, bueno, bastaba a lo mejor con que Junts se abstuviera para sacar adelante alguna votación, pero es que ahora sí o sí tiene que votar sí, porque faltando el voto del señor Ábalos es imposible sacar adelante nada, pero absolutamente se bloquea. nada. Se bloquea. Entonces, cuesta entender que no estemos hablando ya de la fecha de las elecciones, ¿no? Cuesta entenderlo, pero es la situación que tenemos, que es realmente lamentable. Sí, como antes decías, este es un paso que evidencia la minoría del Gobierno, la soledad del Gobierno, que le abandona a sus propios socios, porque ayer, si no recuerdo mal, Compromís votó en contra, Podemos votó en contra, PP votó en contra, Vox votó en contra y al final pues 174 frente a 178 más o menos. En cualquier caso, el Gobierno está en minoría, no puede sacar leyes adelante. Si Junts cumple sus amenazas, no puede sacar nada. La legislatura está muerta. Y yo creo que está muerta políticamente, legislativamente, económicamente, porque Bruselas nos acaba de mandar un requerimiento diciendo al Gobierno de España, usted es el único, junto con Bruselas, perdón, quiero decir Bélgica, que ayer, por cierto, lo dijo, lo aprobó y lo remitió. España es el único país de la Unión Europea que no ha remitido sus cuentas ni sus proyectos económicos. Esto es una grave falta de cumplimiento de nuestras responsabilidades. Y el Gobierno no lo puede hacer porque no tiene presupuestos. Y es la tercera vez que no hay presupuestos. Esto es demencial. Esa es la en cualquier país, una sola vez sin presupuestos supone
suponer la dimisión automática del gobierno. Esa es la clave de todo esto. Y primero, por cierto, Yolanda Díaz, de Sumar Socios, creo que ha venido a decir que la legislatura ya está terminada. Es que la legislatura está terminada. ¿Qué le queda? ¿Qué paso le queda a Pedro Sánchez? Por cierto, lo de Yolanda Díaz y Sumar, eso es otra historia que tiene una crisis interna porque está denunciando la corrupción, pero todavía le mantiene el apoyo al presidente. Sigue siendo cómplice Yolanda Díaz y Sumar con el Partido Socialista. La legislatura ya está... Y el PNV, sí, efectivamente, está finiquitada. ¿Qué le quedaría a Pedro Sánchez? Convocar elecciones, pero desde luego este gobierno va a resistir, o si no, léanse el famoso libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Marian. Y con esto al final perdemos todos, es que es increíble. Siempre hemos dicho, no, ya con esta ya tiene que caer, con esta ya tiene que caer, y no, a más, no sabemos cuál puede ser hasta dónde se puede llegar, límite, ¿no? Sí, ¿dónde está el límite? ¿no? Pues Si Pedro tienes Sánchez tienes a tu número 2 que acaba de salir de la cárcel, que ha estado un buen tiempillo allí. Sí. Acaba de entrar tu número 3. Sí. O sea, ya ¿qué queda? Tu hermano, tu esposa. Marian, el Partido Socialista ha dicho que no van a convocar elecciones. ¿Cómo vamos a...? Es que somos nosotros, la maquinaria del fango de la que formamos parte nosotros por contar estas cosas. Ese es el tema. Que somos la maquinaria del fango los que estamos contando estas cosas, y los jueces son los culpables, porque todo está bonito, todo está bien, y hay una conspiración general contra el Partido Socialista. No sé si lo ven. Esa es la tesis del señor Sánchez. Es tremendo, y a todas estas hay que ponerse del lado de la sociedad, es decir, que está la gente hasta con la soga al cuello. Mientras esto ocurre, por ejemplo, los autónomos de este país salen el domingo a la calle porque están en una situación económicamente insostenible. Es decir, aquí es un escenario político entre todos estos personajes y luego el resto de la sociedad que debe estar absolutamente asqueada de lo que está ocurriendo. Y algo muy grave, 1.300 jueces firman un manifiesto condenando la actitud del gobierno, sus ministros y los responsables del Partido Socialista por manifestarse contra una sentencia de la que desconocen sus argumentos jurídicos. Ese es el problema, ¿cierto? Que también se ha atentado y se atenta contra los jueces. Parece que hay una campaña. Bueno, pues 1.300 jueces, repito, firman un manifiesto diciendo que eso es insostenible en un Estado de Derecho. Sí, y Leopoldo, Marian y Óscar, como siempre, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por este ratito. Y vamos ya a conectar con Eva porque, como siempre, nos cuentas la última hora. ¿Qué está pasando hasta hora de la mañana? Sí, Pilar, pues estamos muy pendientes de Koldo, que ya ha llegado a la Audiencia Nacional, lo hacía hace solo unos minutos tras ser trasladado desde la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado su primera noche en prisión. Este era el momento, ahí lo están viendo, en el que el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, llegaba a la Audiencia Nacional, custodiado por un furgón de la policía de la Guardia Civil. Hoy volverá a declarar por esa supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. La declaración está prevista para ahora, para las 9 de la mañana, hora canaria. Y entre otras cosas, el juez lo cita por la venta de ese material sanitario al gobierno de Canarias cuando era presidente Ángel Víctor Torres. Ayer ya escuchábamos al ministro diciendo que no estaba preocupado. Hoy Torres va a atender a los medios de comunicación a las 12 menos cuarto de la mañana tras la reunión de la Ejecutiva Regional de su partido. Ahí estaremos muy pendientes. Una mañana donde también hemos hablado con el diputado del Partido Popular en el Congreso por Las Palmas, Guillermo Marichal, también sobre este asunto. El único sentido que tiene la legislatura para el señor Sánchez es continuar en la Moncloa para utilizar esos mecanismos y esos medios que le posibilita el gobierno para defenderse de las gravísimas acusaciones que tanto él como el partido están teniendo en los últimos días y sobre todo, claro, con la entrada en prisión, del secretario de Organización, José Luis Ábalos. Y se lo comentábamos al principio del programa, Salvamento Marítimo realiza en estos momentos una búsqueda a 18 millas al norte de la isla de Tenerife, a la altura de Teno, tras la caída de un pasajero de 76 años ayer por la mañana mientras viajaba en el crucero Marella Explorer 2. Actúan en la zona en estos momentos 2 buques de salvamento marítimo, también en helicóptero, y en unos minutos se va a sumar también el helicóptero de la Guardia Civil. El barco cubría la travesía entre Madeira y San Sebastián de la Gomera y ahora permanece atracado en el puerto de la capital tinerfeña. Desde el crucero se analizan las imágenes de videovigilancia para intentar saber qué pudo pasar. Y
Estamos pendientes del sector del comercio en una jornada como la de hoy, con Black Friday. Tienen previsto un paro de 2 horas los trabajadores del sector, coincidiendo con este Viernes Negro. UGT Canarias rechaza la última propuesta planteada por la patronal y decide mantener la huelga. Pero, sin embargo, Comisiones Obreras ha desconvocado el paro. Dice que la patronal ha aceptado la subida salarial de más de un 14% en los próximos 4 años. Y la gripe ya es epidemia en España y se ceba sobre todo con los niños de 1 a 4 años, que duplican los contagios en una semana. Hay algo más de 40 casos por cada 100.000 habitantes y por este motivo Sanidad se reúne hoy con las comunidades autónomas de manera extraordinaria en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para saber un protocolo de actuación común que establecer en el que podrían volver a implantarse las mascarillas. Pues de momento esto es todo, seguimos muy pendientes. Buenos días, Canarias, saludos de nuevo. Vamos ya con los deportes. Este próximo domingo juega España frente a Georgia en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, partido correspondiente a la fase de clasificación para el próximo Mundial de Qatar. Buenos días, Canarias. La familia, como la denominan, viajará a Tenerife esta misma tarde desde Copenhague, donde jugaron ayer el primer partido de esta ventana FIBA. Ante una Dinamarca muy luchadora, los españoles fueron mejores y acabaron imponiéndose por 64-74 en el primer partido, con Chus Mateo en el banquillo. El jugador de la Laguna Tenerife, Jaime Fernández, con 15 puntos, fue el máximo anotador, y el debutante Grit Osobor, con 12 puntos y 9 rebotes, el más valorado del partido. El también canarista Fran Guerra hizo 2 puntos y 2 asistencias en 17 minutos de juego, mientras que Miquel Salvó, del Dreamland Gran Canaria, fue descartado, y el canario Miguel Allen no entró en la convocatoria. El domingo, en La Laguna, nuevo partido frente a Georgia, que se vio superada ayer por Ucrania. Pero considero que una de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida cuando te dedicas a este deporte es ser el seleccionador nacional de tu país. Me ha tocado a mí y soy un afortunado. Esto que estoy viviendo es algo muy bonito, muy bonito. Por supuesto que había mariposas en el estómago, como siempre hay antes de cada partido. Y por supuesto, cuando he visto a mi equipo allí, he escuchado el himno de mi país y he visto que hay un compromiso tan grande por parte de los jugadores a defender el baloncesto español, el baloncesto que se hace en España, que es a mí lo que me importa más de todo, sin duda que es una victoria especial. Como indicamos, Georgia perdió con Ucrania ayer por 79-92 en Tiflis y llegará a Tenerife con esa derrota obligado a imponerse a España, como hizo en el reciente europeo. En el partido de ayer destacamos este momento. Antes de ser homenajeado el domingo en Tenerife, ayer lo fue en su país, en su último partido en casa, Gio Shermadini, jugador de la Laguna Tenerife y leyenda de Georgia. He's played in Spain, Georgia, Greece, Israel, Italy and Slovenia, all over the place. Otra selección española, la de fútbol femenino, ya se encuentra en tierras germanas, donde a partir de las 7:30 de esta tarde se va a medir a Alemania en el partido de ida de la final de la Liga de las Naciones. La selección, con la etiqueta de favorita, defiende la corona lograda en 2024 en una eliminatoria a doble partido frente a un equipo al que tumbó por primera vez en la pasada Eurocopa. Antes del viaje, el equipo español se ejercitó en Madrid y el objetivo, como saben todos ustedes, es lograr un buen resultado que le permita afrontar la vuelta con garantías. Recuerden que ese partido de vuelta definitivo de la final de la Liga de Naciones se va a disputar el próximo martes, día 12 de diciembre, en el Metropolitano de Madrid. Es un equipo que nunca baja los brazos, que aunque te pongas por delante del marcador, sabemos que es un equipo que lo dicho, no se rinde nunca. Las jugadoras lo saben, nosotros lo sabemos, y bueno, sabemos que lo bonito de esto que somos dos equipos potenciales de los mejores equipos que puedes jugar, de los mejores partidos que se pueden ver. Antes de jugar la Copa del Rey, el jueves de la semana próxima ante el Granada, el Club Deportivo Tenerife afrontará mañana un nuevo partido de la Primera Federación ante el colista, el Arenteiro Gallego. De momento, después de 13 jornadas, el equipo tinerfeño marcha líder de su grupo con 28 puntos. Si le echáramos un vistazo, como estamos haciendo, al histórico de la competición,
se refleja que solo 3 equipos que en su día ocupaban a estas alturas la primera posición de la tabla acabaron ascendiendo. La Cultural y Deportiva Leonesa y el Castellón lo hicieron de forma directa, mientras el Villarreal B tuvo que hacerlo en los playoffs. Eso sí, otros clubes no fueron capaces de lograrlo. Por eso, desde la entidad, quieren evitar confianzas, especialmente este fin de semana. Es una situación en la que más miedo, entre comillas, puede dar, ¿no? Porque es un equipo en el que no va a perder absolutamente nada viniendo aquí. Haga lo que haga, pues bueno, lo que pueda puntuar y lo que pueda hacer favorablemente para ellos, pues va a ser positivo. Somos capaces de afrontar los partidos más difíciles, porque aparentemente no son esos clubes que vienen a quererte ganar, ellos son los que vienen a quererte ver mal y a hacerte ver mal y cosas así. Ayer lo contábamos, el Club Voleibol Guaguas está ya entre los mejores 20 equipos de Europa tras imponerse a Levski Sofía búlgaro en el partido de vuelta de la tercera eliminatoria última de la fase previa. Con rostros cansados por el largo viaje, pero felices por lo conseguido, aterrizaba a la expedición en Gran Canaria, deseosos de enfrentarse ya a su próximo rival de Champions. Entre los jugadores, el cubano nacionalizado italiano Osmani Juan Torena ve así cumplido uno de sus sueños, uno de sus deseos para esta temporada. Sí, era uno de mis objetivos, por lo que firmé aquí, y creo que al final se está logrando, ¿no? Tenemos ahora 6 juegos más de grupo, tenemos a Perugia, que es el equipo ganador de la Champions, Berlín y el equipo de Praga. No va a ser fácil porque el nivel se va a alzar, pero bueno, nos estamos preparando para eso, nos prepararemos y a disfrutar. Tras esta larga fase de clasificación, el Guaguas queda dentro del grupo C, donde jugará una liguilla con rivales de altura como su primer rival, el Berlín Volleys, el próximo 11 de diciembre. También está el vigente campeón de la competición de la Champions, el Perugia italiano, y el Praga. La Consejería de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias realizó ayer un acto de reconocimiento a la labor de las distintas federaciones deportivas canarias. Junto a los representantes de estas federaciones allí presentes, también se homenajeó a 20 de sus integrantes y otras figuras esenciales por su contribución para el buen funcionamiento del deporte isleño. El encuentro estuvo presidido por el consejero Poli Suárez, que recalcó, entre otros asuntos, la importancia de dar visibilidad a los deportes minoritarios. Hay que afianzar el deporte que están haciendo, o el trabajo que están haciendo las grandes federaciones, esos deportes más seguidos, y sobre todo también visibilizar a los deportes que tienen menos seguidores. Por lo tanto, el que este encuentro sirva para eso también, para poder poner en marcha ese trabajo conjunto que hacen todas y cada una de las federaciones. Y la falta de las mejores condiciones, no fue impedimento para que la organización del Sprint Surfers Las Américas Pro encontrara soluciones en el día de ayer. Soluciones y campeones. No hubo olas en Las Palmeras y se mudaron al pico de Fitenia, donde la canaria Melania Suárez y el cántabro Cian Canning se impusieron en categorías absolutas. La acción continúa hoy con el Campeonato Junior Autonómico, eso sí, si las olas lo permiten. Vamos ahora con ciclismo en Gran Canaria. Tadej Pogačar continúa con su rutina de entrenamiento por las carreteras de la isla. La estrella del ciclismo mundial recorrió ayer junto a su equipo la zona de La Breña, Cazadores y Agüimes. El campeón del mundo y 4 veces ganador del Tour de Francia sigue preparándose de esta forma para una nueva temporada y también para participar este domingo en la prueba isleña Gran Fondo Pico de las Nieves dentro de la Bike Week. Les mostramos ahora un adelanto de la próxima edición del Canarias Deporte, que vuelve este domingo con un programa especial dedicado a la 44 Cup. El equipo del programa se desplazó hasta Marina Jandía para conocer los entresijos de esta competición internacional de monotipos de vela en la que participa un barco canario. Alfredo González, táctico de Lanzarote Calero Sailing, y Gustavo Martínez Doreste, entrenador del Península Racing, son algunos de los invitados que se pasaron por nuestro set. Esta entrega llega con un sinfín de curiosidades. Conoceremos, por ejemplo, estas embarcaciones por dentro, cuáles son las funciones de los 9 miembros de la tripulación, y conversaremos con otros miembros importantes del circuito que cerró la temporada en Fuerteventura. Será este domingo a la 1:15 de la tarde en Televisión Canaria.
Y el habitual despliegue de la Radio Canaria está ya preparado, comienza mañana sábado, nos lo cuenta el jefe de deportes, Juanjo Toledo. Buenos días. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenos días Canarias. Aquí estamos ya preparando todo Goles en Radio para este fin de semana. Mañana, desde las 5 de la tarde, damos apertura al primero para contar todo lo que va a pasar en el Rodríguez López, cuantos más mejor, con el Tenerife, el Club Deportivo Tenerife, recibiendo al Club Deportivo Arenteiro. A las 5:30 el partido, desde las 5 lo tendremos en la radio. El resto para pasado mañana. Un bloque que irá desde las 11 de la mañana para contar todo lo que pasa en la Segunda Federación. El Tenerife B recibe al Real Madrid C. Las Palmas Atlético se mide también en casa ante el Conquense. Es un fin de semana sin fútbol de tercera y un fin de semana también sin baloncesto ACB, aunque estaremos atentos al partido del domingo por la tarde en el Santiago Martín, al España-Georgia. Desde las 7:30 pasado mañana estaremos contando la segunda división con la Unión Deportiva Las Palmas visitando Castalia para medirse allí al Club Deportivo Castellón. Es nuestra oferta para las próximas horas, para los próximos días. Aquí les espero como siempre en la Radio Canaria, en Todo Goles en Radio. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana también para ti, para todo el equipo de Todo Goles Radio en la Radio Canaria. Buenos días, Juanjo Toledo, y no será porque no hay dónde elegir. Este fin de semana hay muchos acontecimientos deportivos. Intenso fin de semana, José Antonio Pérez. Nos vemos de nuevo el lunes. Buenos días. Hasta el lunes, gracias. Bueno, y en unos minutos les vamos a contar qué nuevas películas llegan a las carteleras este fin de semana. Entre los estrenos, un documental que repasa la vida de Antonio Flores, protagonizado por su hija Alba. Un trabajo recibido, eso sí, con excelentes críticas, pero además mucho cine familiar y de comedia para ir abriendo boca para las vacaciones de Navidad. A la vuelta de Javier Santana nos amplía toda esta información. Buenos días, Canarias. Seguimos. Hoy hay una cita importante en la isla de Lanzarote. Se celebra el 30 aniversario de la primera Carta Mundial de Turismo Sostenible. Efrén Fernández, ¿cuáles han sido los principales titulares que nos deja esta jornada? Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Pues el principal titular es que Lanzarote vuelve a ser historia 30 años después de esa aprobación de la primera Carta de Turismo Mundial Sostenible en 1995. En este momento se está llevando a cabo una sesión inaugural conducida por el divulgador y el meteorólogo Mario Picasso. Él justamente ha empezado señalando la singularidad de nuestros paisajes, de nuestra climatología y también la importancia de haber tenido una figura como César Manrique. Una figura que, por cierto, ha estado hoy muy presente, no solo porque estamos en una de las obras maestras de César Manrique, estos jameos del agua, sino también porque muchos han destacado de él que ha sido un auténtico visionario. Antes de empezar precisamente este acto dentro del auditorio de los jameos, hemos podido hablar con varias autoridades, entre ellos el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, quien ha destacado que este puede ser un punto de inflexión y también de nuevo liderazgo hacia sistemas sostenibles dentro del turismo. La secretaria de Estado de Turismo también ha indicado que el turismo puede liderar, podemos liderar un turismo que proteja el medio ambiente, pero que a la vez no pierda esa excelencia de la que siempre estamos muy atentos. Por último, me gustaría destacar las palabras de Antonio Abreu de la UNESCO. Él ha dicho que la figura de César Manrique ha sido clave y que Lanzarote puede llegar a ser un espejo para el resto de localidades del mundo. Abordar los retos que hoy tenemos en Canarias para que no lo hereden también las generaciones futuras. Hablamos de vivienda, gestión del agua, gestión de residuos. Que 30 años después, como decía la consejera, somos un destino maduro, somos un destino que efectivamente tenemos que analizar y corregir lo que hemos hecho mal e impulsar lo que hemos hecho bien. Posicionar España como el destino más sostenible del mundo, ¿no? Somos líderes en turismo internacional y es una responsabilidad, yo creo, de nuestro país aportar ese liderazgo también en la sostenibilidad. Vivimos en un tiempo de complejidad, de dificultades, de entender que conservación de naturaleza no es un lujo, pero sí una necesidad basilar, un pilar para el desarrollo.
Precisamente lo decía Antonio Abreu, la necesidad de proteger la naturaleza es una necesidad, nos comentaba. Ahora esta sesión inaugural continuará durante las próximas horas, se van a tratar varios temas, entre ellos el impacto del turismo y cómo se está llevando a cabo esas medidas para reducir la huella ambiental. También se hablará de transparencia, de comunicación, de la necesidad de que los ciudadanos estemos informados y de la regeneración, de la innovación y de oportunidades. Recordamos una carta que hoy cumple 30 años, la primera se aprobó en 1995, esta carta lleva 11 objetivos y serán la brújula ética para las próximas décadas. Gracias, Efrén. Antes de que acabe el programa volveremos de nuevo a Lanzarote, pero ahora nos toca ir a la isla de Gran Canaria porque allí las citas culinarias. Ferran Adrià vuelve hoy, Pilar, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los chefs más influyentes del mundo y va a compartir su visión sobre innovación, creatividad y el papel de la universidad en los retos del futuro. Estefanía de Blasio. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Sí, Ferran Adrià es el protagonista de la segunda gira Conecta Innovación, organizado por Telefónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su intervención, sobre todo, se va a centrar en la conexión entre universidad, empresa y sociedad, pero mejor que nos lo cuente él, porque tenemos la fortuna de tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, contento de estar otra vez en Canarias, que como sabe mucha gente, he venido muchas veces y si no viviera en Barcelona, vendría a vivir aquí. Cuéntenos un poquito pues, sobre qué es lo que le va a contar a los universitarios. Bueno, sobre todo hay universitarios, profesores, alguna persona de pequeña empresa, tal. Nosotros con Telefónica llevamos ya 15 años, sobre todo compartiendo y ayudando. Yo tengo una fundación y la misión es ayudar. ¿En qué? Sobre todo en comprender qué es la innovación y entendiendo que las pequeñas empresas casi no pueden hacer innovación, pueden tener actitud innovadora y que todo esto que se ve, todo esto de la creatividad, la creación se ve como algo muy glamuroso, esto va ligado al tema empresarial. No puedes contestar. ¿Y cuál es el problema? Que el 95% de las pequeñas empresas y autónomos, 3 millones que hay en España, no hacen presupuesto anual, no hacen plan de empresa. Y en el modelo actual, en el modelo de negocio actual de la pequeña empresa, y sobre todo en mi sector, la hostelería, es un momento crucial. Se está pasando mal en el sentido de que desde la pandemia la materia prima ha subido casi un 40%, que han llegado por fin las 8 horas. ¿Vale? Porque parecía que nuestro sector teníamos que trabajar más horas. Tienen que trabajar más horas los propietarios. Yo trabajo 15, pero no puedo pedir a mi equipo que haga lo que yo hago. Si hay alguno que quiere hacer más horas, porque le apasiona, perfecto. Pero esto significa que una de dos, o cierro más días, por lo que tengo que menos ingresos, o más personal, me suben los costes. Y después el tema de la presión fiscal. Yo pago todos mis impuestos y quiero que todo el mundo pague los impuestos, como es normal. ¿Por qué es tan importante estas intervenciones en la universidad? Bueno, en eso ya digo, nosotros hemos hecho 1000 eventos con Telefónica y de todos los targets. Y al final una charla de esto es simplemente que te haga reflexionar. Yo creo que una charla no es una clase. Tú la clase en una universidad o en el cole lo que haces es para adquirir conocimiento. Esto es porque hablamos de 1000 cosas, para que te haga reflexionar. Y una frase sola te puede cambiar. A mí, en el año 87, en una cena como esta, de un cocinero, una persona le preguntó, oiga, ¿qué es querer para usted? Le dijo, muy fácil, no copiar. Y me cambió la vida. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, nos quedamos sin tiempo. Va a ser a partir de las 11 de la mañana cuando vamos a poder escuchar esta intervención de Ferran Adrià y decimos con el aforo completo desde hace varios días. Todo un lujo tenerlo aquí en la capital Gran Canaria. Bueno, sin duda un éxito seguro. Y como todos los viernes vamos a echar una mirada a las nuevas películas que llegan a los cines, unas carteleras que no paran de cambiar por esa avalancha de nuevos estrenos, Isaac. Así es, pero hay mucho cine familiar, mucho cine también de comedia, pero también si se busca, nos lo va a contar Benjamín Santana, algo que se sale fuera de lo comercial. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. Pues sí, hoy he decidido empezar por un documental que me parece muy interesante. A mí siempre me parece interesante todo lo relacionado con esta familia, porque vamos a empezar con un documental que se llama Flores para Antonio.
Pregunta. A ver, pues. Pregunta lo que no has preguntado. Pues. Bueno, y empezamos con este fragmento que me parece muy indicativo, ¿no?, de lo que puede ir el documental, protagonizado por Alba Flores, la hija de Antonio Flores, que bueno, murió él cuando ella era muy niña e incluso dejó de cantar por el trauma que le produjo la muerte de su padre. Y en este documental pues se basa, el hilo argumental es ella, pero ahí vamos a ver a Lola Flores, vamos a ver a Lolita, vamos a ver a Rosario, vamos a ver a toda la familia y ella intentando comprender la vida de su padre y qué pasó y qué lo llevó a morir tan pronto, ¿no? A mí me parece fascinante cómo tantos años después de la muerte de Lola Flores sigue causando tanto interés y provocando tanto interés la vida de esta familia, ¿no? Que me parece, a mí me parecen todos llamativísimos. A mí me encanta Lolita, me encanta Rosario, me encanta ahora Alba. Incluso... Y en el documental vamos a conocer algo más sobre ellos, sobre la familia, cosas que a lo mejor no se saben, ¿no? Evidente, va a ser, además el director es Isaac La Cuesta, que es un director de documentales muy reconocido en España, tiene mucho prestigio, muchos premios, y este documental ya viene con unas críticas fabulosas, y yo creo que va a ser muy interesante verlo precisamente por eso, ¿no? Para descubrir un poquito más. Se descubren cosas. Además, como has empezado, ¿no? Seleccionando esa parte en donde Alba dice, bueno, me quiero atrever a preguntar algo que nunca ha preguntado, se lo dice a sus tías. Y ahí están las tías ahí diciéndole, pregunta lo que no has querido preguntar durante toda tu vida, porque ella ya tiene una edad y bueno, y ahora está intentando volver a cantar, que es muy llamativo eso también, ¿no? Que haya dejado de cantar cuando era niña, cuando murió su padre. Ella cuenta también en ese documental que nunca fue al cementerio, que nunca se despidió de él y que este trabajo le va a servir para exorcizar todo este proceso, ¿no? Muy interesante este primer propuesta que traigo, Flores para Antonio, pero nos vamos ya con esta segunda propuesta, se llama La voz de Jaime, es una propuesta que nos llega de Túnez y es también muy interesante, chicos, porque nos cuenta la historia real de unos trabajadores de la Luna Roja, es como la Cruz Roja, que reciben una llamada terrorífica, es la llamada de una niña que está atrapada dentro de un coche con los cadáveres de toda su familia, ha sido interceptada por el ejército israelí, las han disparado y ella es la única superviviente. Repito, es una historia real e incluso la película que está doblada, en este tráiler lo podemos ver, se conservan las llamadas de la niña durante toda la película, se conservan en el idioma original. Qué duro. ¿Knud? No, por favor, tienes que reemprender la coordinación. Por favor. Oye, ¿a qué curso vas? I need drink. Mira, vamos cambiando radicalmente de género, nos vamos ya con algo más ligerito, aunque sigue siendo una película para gustos gourmet. Es una nueva película del director Richard Linklater, aunque no le suene, quizá le suena a la película Boyhood, aquella que hace unos años ganó muchos Oscars porque contaba realmente la evolución de una familia y los grabó durante 10 años para ver la evolución física de sus personajes. Ganó el Oscar a la mejor película, mejor director, y ahora nos propone este Blue Moon, que es muy interesante para los amantes de los musicales. Es la historia real de una pareja, una pareja que hacían las letras y la música en Broadway, y bueno, pues Hart y Rogers, perdón, que no me salía el nombre, y nos cuenta precisamente la película el momento de la ruptura, ese momento que llega, y el Roger Hammerstein se fue con otro letrista y consiguió el éxito más tarde, y bueno, esto supuso para el letrista el fin profesional y también la muerte, tristemente. Y bueno, la película nos cuenta ese momento. Fueron autores de canciones tan populares como la que da título a la película, Blue Moon. Oh, no. I mean, I'm in love with her, but everybody's in love with her. Hola, Marcos. ¿Sigues en la oficina? Han adelantado la reunión de mañana. Está. ¿Escaqueos familiares? Bueno, y vamos a títulos mucho más comerciales, como esta Coartadas. Ahí veíamos incluso como actores secundarios, aparte del elenco de Sí, los hemos reconocido. Exactamente, los hemos reconocido. Y bueno, es una película, se llama Coartadas, y se basa, es el remake o la nueva versión de un título francés que tuvo muchísimo éxito, y de hecho se han hecho no sé cuántas secuelas y segundas y terceras partes. ¿De qué trata Coartadas? Pues va de una empresa que fabrica coartadas para hombres y mujeres infieles dentro de su matrimonio. Y el rollo todavía se complica más porque el dueño de esa empresa se enamora de la hija de uno de los hombres a los que está ayudando a engañar a su mujer. A ser infiel. A ser infiel. O sea, que esto da triples vueltas. Bueno, el lazo con Canarias no solamente es eso, sino que ese hombre además está pasando sus vacaciones en Canarias. Canarias que, como seguimos viendo, sigue estando muy presente en las películas a nivel nacional.
Seaway persiguiendo al sospechoso. ¡Apartaos, novato! ¡Retiraos, aprendices! ¡Desplegad púas! ¡Los Canarias! Bueno, pues se aproximan las Navidades y saben que es una época para llevar a los niños al cine y una de las grandes opciones va a ser este Zootropolis 2, la secuela de un éxito de 2016. Han tardado bastante en sacar la segunda parte y eso que fue recibida con muy buenas críticas en su momento. Pues vemos esta ciudad protagonizada siempre por animales y que protagonizada por un grupo de detectives, por una pareja de detectives que se enfrentan a un nuevo caso. De nuevo, críticas muy positivas y mucho éxito en taquillas, por lo menos en Estados Unidos, para esta Zootropolis 2. Y niños y no tan niños, que a mí me encanta. Yo voy a verla siempre. El cine de animación bien hecho a mí me encanta también. En el que puedes ir con camisa y sin pantalón. ¿Qué hay, Johnny? Tiene una población secreta de reptiles. ¿Qué, Karen? Para entender este caso, hay que fijarse en el mito que se estaba creando. Pues mira, seguimos hablando de una saga, seguimos hablando de detectives y a mí esta saga me encanta. El género de detectives es un género que tiene mucho éxito tanto en televisión como en cine y Puñales por la espalda, que lleva ya 3 películas. A mí es una saga que me maravilla. Está protagonizada por Daniel Gray, en ese detective Benoit Blanc, que es muy sofisticado y que se enfrenta a unos casos muy, muy complicados. Son muy divertidas, vienen protagonizadas por un largo reparto. Aquí vemos a Glenn Close, por ejemplo, que es la primera de una larga lista de estrellas que aparecen en esta película y por supuesto Daniel Gray, que está fantástico como ese detective, que yo creo que está ya a la altura de grandes iconos de la historia como Hércules Poirot, ¿no? A mí una película que recomiendo bastante, es una película que va a pasar por cine muy brevemente porque en solo unos días se va a ver en Netflix porque es parte de la plataforma. Ya tenemos 2 opciones, o bien ir al cine o bien la tenemos en la Bueno, yo plataforma. espero que vayas al cine. Ya me estás mirando con esa cara de ir al cine. Porque hay que apoyar los cines que lo están pasando un poco mal, sobre todo aquí en España. Ya en Estados Unidos parece que se está recuperando con ese Wicked 2 y ahora con Zootropolis también, pero aquí en España, rock. Y sobre todo aprovechar, esta semana se anunciaban los premios, las candidaturas a los premios Feroz y les recomiendo Los domingos, que encabezan las nominaciones. Si no la han visto, es una película maravillosa, yo creo que es un clásico ya del cine español y que va a ser la gran protagonista de los próximos premios Goya. Así que apunten Los domingos para ir a verla. Yo los viernes salgo con ganas de ir al cine y mira, y yo lo pensando tengo que no sé aquí. nada porque Benja nos dice tanta información. Yo, Puñales por la espalda, lo tengo aquí todo anotado. apuntado. Bueno, yo se los recuerdo, que seguro que también lo saben. Como siempre, gracias Benja por Hasta el próximo habernos viernes. acompañado a estar con nosotros. Te esperamos el próximo viernes. Chao. Y nosotros continuamos comentándoles que se ha inaugurado González Showroom, que es un nuevo punto de venta y espacio expositivo en Las Palmas de Gran Canaria, impulsado por la diseñadora gran canaria Carmen González y con el apoyo del Cabildo. Este espacio quiere convertirse en una pequeña galería para el desarrollo de ideas vinculadas a la moda y a la artesanía. Una propuesta que fomenta la colaboración creativa y nuevas maneras de acercar el diseño local al público. Pero está guay, ¿no? Somos un programa de casi 30 años de edad, patrimonio de la isla, que apoya a empresas del sector y esto es el resultado también de un trabajo que se ha hecho desde la institución insular, más el esfuerzo y la constancia de las empresas de Gran Canaria. Moda inspirada en lencería y mucha lencería. Es más bien lencería o tienes un bustier de por ejemplo, de un sujetador, evoluciona a un poco más largo, haces un bustier, evoluciona un poquito más, haces un corsé, puede evolucionar hasta abajo y tienes un traje de fiesta. Y hoy es el Black Friday, es una tradición americana, pero que llena las calles de todo el archipiélago, las más comerciales, buscando pilar las mejores ofertas. Venga, vamos a irnos, si te parece, Isaac, a una de esas calles en Santa Cruz de Tenerife. Iciar Pérez, cuéntanos, ¿dónde estás? Pues Pilar, Isaac, estamos en la calle Castillo y se espera que a lo largo de esta jornada y también de este fin de semana pues sea un auténtico trasiego de gentes y esto también junto a las luces de Navidad que adornan la capital chicharrera. Este Black Friday sin duda es un pistoletazo de salida a la Navidad y también muchos aprovechan esta jornada para comprar ya esa primera lista de detalles para Navidad, para Reyes o para Papá Noel. Con nosotros está Carlos Sabina, el secretario general de la Zona Centro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días.
Cuéntanos, porque como decimos, sin duda este Black Friday sirve como pistoletazo de salida, ¿no?, a la campaña de Navidad. Sí, efectivamente, yo creo que el Black Friday se ha convertido ya en el pistoletazo de la Navidad, en esa compra de deseos para Navidad y la verdad es que muy contentos. Hoy Santa Cruz muestra un gran número de cruceristas, con lo cual va a dinamizar mucho más el Black Friday, y ya no hablamos solo de Black Friday, que hablamos de toda la semana, ¿no?, del Black Week, porque prevemos que en esta jornada el adelanto de las compras de Navidad pueda suponer entre un 3 y un 5% de subida respecto al año pasado, con lo cual las expectativas a priori son muy buenas. Santa Cruz este año ha subido un poco más el nivel respecto al tema de las luces, con lo cual generas más el efecto llamada, y yo creo que cara al comercio las expectativas para este Black Friday son muy buenas. También hablamos de que esto sirve para fomentar, ¿no?, la creación de puestos de trabajo. Sí, obviamente. Yo creo que la llegada del Black Friday al final lo que hace es adelantar un poco la contratación de personal que se necesita para Navidades, pues que se pueda contratar desde el mes de noviembre y prácticamente todo el mes de noviembre, y el mes de diciembre, el mes de enero se pueda aumentar la contratación de personal. No sé si tienen previsión o comparación respecto al año pasado de si este va a ser mejor. Como te comentaba, las previsiones a priori son que pueda subir entre un 3 y un 5% las ventas respecto al año pasado, con lo cual yo creo que es importante, y vamos a ver cómo transcurre la jornada, pero desde luego que somos muy optimistas. Bueno, Carlos, Sabina, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, y que sepan que aquí en Santa Cruz pueden aprovechar para venir a comprar y a apoyar al pequeño comercio. Como ya han visto, es el ambiente aquí en la capital tinerfeña. Nos imaginamos que en la otra capital de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, pues el ambiente está similar. Jessica, compañera, ¿cómo está el ambiente por Triana? Buenos días, Canarias, buenos días, Itziar. Pues aquí el ambiente en la zona comercial de Triana pues se ve un poquito más de gente que en otros días. Eso sí, ya no vemos la imagen de gente haciendo cola a la puerta de los establecimientos, ya que el Black Friday ya no es cosa de un día, sino que algunos comercios la alargan una semana o incluso un mes. Y vamos a hablar de esta campaña con el presidente de la zona comercial de Triana, con Marc Llobet. Buenos días. Hola, muy buenos días. La OCU habla de que solo un 30% de los productos se van a rebajar para Black Friday. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, al final el tema del descuento es una cosa que está liberalizada y cada marca decide qué descuento aplicar y en qué productos aplicar. En realidad muchas veces depende de cómo ha ido yendo la colección, de la cantidad de stock que una marca tenga y del músculo, ¿no? Siempre hay que tener una estrategia de precios, pero lo que te encuentras es de todo tipo, es decir, hay marcas que aplican un 20 en toda la tienda, hay quienes solo aplican un 30 o un 40 en determinados artículos, pero bueno, eso es parte de la liberalización del periodo de rebajas y que al final cada marca va a marcar su estrategia. Lo que sí coinciden en todos los comercios es que esta es la campaña más fuerte y es la mejor de las rebajas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hace años que el Black Friday se ha convertido en el periodo de mayor facturación, ¿no? Yo creo que a diferencia de otros periodos de rebajas, esto primero es previo a las fiestas, entonces obviamente es una gran oportunidad para comprar todas estas cosas, pero además también el producto que encontramos en las tiendas es mucho mejor que en los otros periodos de rebajas. Seguramente los descuentos son bastante más conservadores porque muchas veces en las rebajas de enero o las de verano, digamos que ya has terminado una colección y al final es un poco el remanente de stock el que queda y el que se quiere vender, pero en el Black Friday no es así. En el Black Friday todavía estamos en el inicio de la campaña, hay mucho producto, entonces aunque el descuento no sea tan agresivo, puedes encontrar muy buenas cosas, hay surtido de tallas, que esto muchas veces falta en las otras rebajas, entonces poco a poco el consumidor esto lo ha ido viendo y viene a aprovechar, claro. ¿Se hacen contrataciones para esta campaña? Sí, por supuesto. De media se aumenta casi un 20% las plantillas. Pensemos que la Navidad al comercio le supone entre un 35 y 45% de su facturación anual. Es el momento importantísimo y es necesario contratar, obviamente. Bueno, y te tengo que preguntar por el paro de los trabajadores del comercio. UGT mantiene el paro que comenzará ahora a las 10 de la mañana. ¿Qué opinan desde...? Bueno, a ver, este es un tema muy complicado y está bastante paralizado el tema del convenio. Sé que una de las cosas es el gran aumento de las bajas. Al final, pensemos que en el convenio de comercio se abarcan muchísimos tipos de empresas. Está claro que hay empresas multinacionales con un músculo y con unos beneficios tremendos, pero también hay mucho pequeño comercio que ha visto mermada su margen y sus beneficios a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, claro, también por otra parte tenemos a los trabajadores que se empobrecen, pero no porque el sueldo no sea malo, sino porque ya vemos lo que cuesta un alquiler. Entonces todo eso al final son presiones y tensiones que existen y que está haciendo que sea tan difícil llegar a un acuerdo. Pues Marc Llobet, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Y nada, ya ven el ambiente que hay aquí en la calle Mayor de Triana, en esta zona comercial. Se ve ya movimiento de gente entrando en las tiendas, comprando, a ver si consiguen eso, la mejor ganga del Black Friday.
Bueno, pues desde hoy, durante todo el fin de semana, el norte de Tenerife se va a preparar para vivir una de las citas más esperadas del año, que llega a reunir a más de 30.000 personas. Hablamos de ICO de los Vinos. Lorena de Cobos, buenos días. A estas horas ya hay gente que está tirando en sus tradicionales tablas, ¿no? Buenos días, Isaac. Gente que se está arrastrando por calles como esta. Yo me pongo nerviosa, ¿eh? La calle El Plano, una de las más importantes del casco histórico de ICO de los Vinos. Y ahora le toca el turno pues a los más jóvenes, porque ellos se fugan de clase, muchos piden vacaciones en sus puestos de trabajo para poder aprovechar desde primera hora de la mañana. Los más grandecitos lo harán a partir de esta tarde y durante toda la noche. Serri, buenos días. Buenos días. Serri, yo ya te llamo por tu apodo, porque aquí ya nos hicimos amigos, ya me has explicado todo. Cuéntame, esta tradición de las tablas, tú como icodense, ¿cómo lo estás viviendo un día como el de hoy? Esto para mí es el mejor día de mi vida, la verdad. Es una tradición que llevamos esperando todo un año y con muchas ganas de seguir así y que sin ganas de que llegue el último día. Hombre, me imagino un fin de semana por delante, San Andrés el domingo, descorche de vino, tablas, castañas, buena música, parranda por la calle, pero desde esta mañana ustedes aprovechan, ustedes los más jóvenes, la pibada, para tirarse con las tablas a punto y bueno, cuéntame algunos trucos, porque año tras año evoluciona. Empezaron con tablas de tea, ahora ya las tablas no tienen nada que ver con las antiguas. Bueno, sí es verdad que hay algunas tablas que tienen tea todavía, se sigue llevando la tradición de la antigüedad, lo que pasa que los más jóvenes, pues como tú dices, vamos reformando la tabla poco a poco cada año, cuando no le ponemos barras, si no le ponemos metraquilato o baquelita. Y dándole cera, dándole vela para que eso se deslice más rápido y coja más velocidad. Sí, para poder coger más velocidad y a ver si alcanzamos entre unos a otros. Gracias, Jorge. Serri, nos vemos esta noche, ¿en dónde? En la cantina de las fiestas de Buen Paso. Sí. Iba a ir ahora, pero no es cuestión de tomar vino, el vino esta noche era un café. Gracias por atender. Nada, a ti. Bueno, ambiente festivo, como ven, en este casco histórico de ICO de los Vinos. Vemos que se arrastran desde lo más alto de la calle. Claro, la bajadita es lo bueno. Ahora lo que cuesta es la subida, cuidado. Pero eso sí, sarna con gusto no pica. Aquí viene todo el mundo contento. Suben con todo el ánimo del mundo porque después la recompensa es precisamente esa, deslizarse, arrastrarse a altísimas velocidades que a mí personalmente me ponen muy nerviosa. Son cosas de la edad seguramente. Te pone nerviosa, yo te conozco además bastante y te lo voy a preguntar, pero no estás dispuesta a tirarte por las tablas, ¿no? Me he tirado. Todos estos muchachos que están aquí me están ofreciendo tirarme, pero yo ya he cumplido. Yo ya me he arrastrado, yo ya he subido la cuesta. Lo has hecho todo ya. Yo hasta aquí me quedo. Muy bien, gracias, Lorena. Buenos días. Bueno, pues no es la única festividad del norte de la isla, No. Y mira que lo estábamos pasando mal, Isaac, pensando que no le pase nada a Lorena, sí, que veíamos que no a los chicos con unas velocidades, digo, a ver si se la llevan por delante. Estupendo, como siempre, nuestra compañera de ICO de los Vinos, pero como decía Isaac, no es el único punto, porque en esta semana de San Andrés, el descorche del vino, pues nos lleva a muchos pueblos del norte de Tenerife que tienen como tradición deslizarse con esas tablas, no solo en ICO de los Vinos. En La Guancha, los escolares se preparan para arrastrar las tablas. Este rugir de la madera contra el asfalto inunda ya las calles de La Guancha. Emocionante porque como es una tradición aquí de la zona. Los más pequeños como Aranza tienen que armarse de valor. Como es más grande la empinada, te da un poco de miedo tirarte. Para mantener esta tradición que recrea el antiguo transporte de troncos desde las zonas altas. Deslizarse por estas empinadas calles Llevo 6 años dándome las tablas. es un sentimiento que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, yo esta tabla la tengo de mi tío. Y que hoy los alumnos enseñan a los maestros. Es la primera vez que me tiro, a ver qué tal sale. Una celebración. Hace unos años antes se había como dejado un poco estancada, por decirlo así. Con la continuidad asegurada. Se ve que hay cantera y que, bueno, es importante para que la tradición no se pierda. Pablo nos explica lo imprescindible. Tú tendrías que sentarte y impulsarte con las manos así por detrás, con guantes, porque si no te vas a raspar las manos con el asfalto. Y lo comprobamos nosotros mismos. Emoción y sobre todo mucha adrenalina es lo que se sienta al lanzarse por estas tablas con las que se pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Bueno, pues vamos a ver si el tiempo va a acompañar para arrastrarse con esas tablas. Emilia González, ¿tú que eres atrevida? ¿Va a llover o no? ¿Qué tal? Buenos días, equipo. Bueno, lo cierto es que a primera hora de la mañana podría caer alguna gotita durante la jornada de hoy y también durante la jornada de mañana. Luego ya de resto no. Las tablas me tiré una vez en Icó y dejé medio zapato, así que no lo voy a volver a intentar. Vámonos con la previsión porque nos espera un fin de semana, como les decía, estos días, con un pequeño pulso de calima que está entrando a esta hora por las islas orientales. Si se fijan, es como si tuviéramos un secador por este lado que retira toda la nubosidad, que retira toda esa humedad, y es lo que vamos a tener durante las próximas horas. Esa polvo en suspensión que va a afectar sobre todo, aunque menos que lo que tuvimos durante las primeras días de esta semana, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote y por la zona sur también de la isla de Tenerife durante esta jornada de viernes y mañana sábado. Hoy la previsión, ¿qué marca? Bueno, pues marca algunas posibles precipitaciones en la isla de La Palma, básicamente, sobre todo en la vertiente norte y este de esa isla, y alguna que otra gota también por el norte. Ahí lo veíamos en las tablas por el norte, por Icó, por La Guancha, en la zona de La Orotava, en zonas de medianías. Hoy tenemos la nubosidad en torno a los 1800 metros. De resto, intervalos nubosos y cielos bastante más despejados hoy en el sur de Gran Canaria, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote. Temperaturas sin grandes cambios, han subido un pelín, 24, 25 grados, y viento del nordeste flojo, se puede intensificar a última hora de la tarde, y del este-sureste en las islas orientales. Situación marítima en torno a al 1,5 metros, 2 metros en las costas del norte. ¿Qué va a ocurrir durante el fin de semana? Bueno, pues de momento seguimos con altas presiones, con viento del nordeste, pero ya marcada presencia de esos vientos del sureste que van a hacer subir las temperaturas ligeramente en las orientales sobre todo, y que van a seguir trayendo calima hasta mañana sábado. El domingo esa calima se retira porque de nuevo viene ese viento más bien de componente norte, y eso hará refrescar la temperatura. Es probable que la semana que viene empecemos la semana con algunas precipitaciones más. Vamos a mirar esa calima, a ver qué cantidad va a llegar. Bueno, pues como ven son tonos bastante claritos. La semana pasada teníamos tonos bastante más marrones, de 500 microgramos. Ahora tenemos entre 50 y 200 microgramos como mucho durante la jornada de hoy, viernes, y también mañana sábado. Así que, como digo, no es un episodio comparable a lo que tuvimos a comienzos de semana. Y hoy nos vamos a ir y lo vamos a hacer con una imagen y con una efeméride. Hoy se cumplen 20 años de la tormenta Delta, de que pasara por el archipiélago como extratropical ya. Recuerden que dejó vientos de más de 250, 248 kilómetros por hora en puntos de Izaña, por ejemplo. Pues hoy nos vamos con esa imagen de tormenta tropical Delta muy cerquita al archipiélago, que ya llegó como extratropical, pero sí es verdad que impresiona verla. Mira el ojo de la tormenta aquí en este lado. Ya, Emilia. 20 años, ¿eh? Qué jóvenes éramos y qué inexpertos. Sí, 20 años, la verdad que te pones a pensarlo y parece incluso menos, ¿no? Sí, sí, parece que fue ayer. El tiempo pasa. Pues Emilia, a disfrutar del fin de semana. Vamos a disfrutar del fin de semana. Hay noche en blanco, hay tablas y no va a haber demasiadas precipitaciones ni nada importante, pues así que disfrutarlo. Nos vemos el lunes, Emilia. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, y nosotros vamos a conectar con Eva porque estábamos pendientes de la declaración de Koldo García en la Audiencia Nacional. Cuéntanos, ¿hay alguna novedad? Sí, Pilar, se ha acogido a su derecho a no declarar, ya ha terminado esa vista. Su abogada acaba de hablar con los periodistas y ha dicho que pasó la noche tranquilo y que no habló porque no tiene acceso al contenido de los móviles, que cuando los tenga, como ha hecho hasta ahora, entonces hablará. Vamos a ver el momento en el que llegaba desde la cárcel de Soto del Real a la Audiencia Nacional. Lo hacía en el interior de un furgón, lo ven, de la Guardia Civil. Recuerden que el juez lo ha citado hoy como investigado por la trama sobre los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias en la pandemia. Ahora ya se está a la espera de que vuelva a prisión junto a Ábalos y está previsto que le digan a qué módulo va a ir. Vamos a escuchar a la abogada. Los teléfonos que los llevamos pidiendo desde el principio de la instrucción, pues entonces hablará. No, es eso nada más. Está tranquilo, está tranquilo. Bueno, muchas gracias. Y seguimos pendientes del operativo de búsqueda que Salvamento Marítimo hace a 18 millas al norte de Tenerife, a la altura de Teno, tras la caída de un pasajero de 76 años desde un crucero. Actúan en la zona 2 buques de salvamento, un helicóptero y también la Guardia Civil. El barco que cubría la travesía entre Madeira y San Sebastián de la Gomera está atracado en la capital tinerfeña. Desde el buque están analizando las imágenes de videovigilancia para intentar saber qué pudo pasar. Y en Venezuela, Nicolás Maduro publica en sus redes sociales este momento en el coche patrullando por las calles de Caracas
mientras mantiene una conversación con un amigo hablando de la normalidad que ve en ella. Mientras tanto, Estados Unidos continúa con sus operaciones en el Caribe contra el narcotráfico. Ahora que salimos de la inauguración. Y vamos a regresar a Lanzarote. Hoy la isla de los volcanes es el epicentro del turismo sostenible. Efren Fernández, todos coinciden en remar en la misma dirección. ¿Qué tal, Eva? Pues sí, está a punto de terminar esta sesión inaugural de la adopción de la Carta Mundial del Turismo Sostenible más 30, una sesión que ahora va a dar paso a los grupos de trabajo. Se va a hablar precisamente de la importancia de la comunicación, de reducir esa huella ambiental y también del impacto del turismo, pero también se va a hablar precisamente de la regeneración y de las oportunidades. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha lanzado un mensaje que más ha parecido una metáfora. Estamos en los Jameos del Agua, un lugar bellísimo, un paraíso natural que antes de la mano de César Manrique era una escombrera. Esa visión es la que tendrá que tener esta carta que hoy renueva votos 30 años desde esa adopción en 1995. El presidente del Cabildo ha dicho que es un punto de inflexión y también tendrá que ser un punto de liderazgo en esa brújula ética que marcará las próximas décadas. Gracias, Efren Hernández, que me cambié yo el apellido. Y un último apunte, atentos los pensionistas que van a ver cómo suben un 2,7% las pensiones no contributivas en 2026, según el IPC adelantado del mes de noviembre. Falta por confirmarlo, pero esto va a suponer un incremento de un 41% al mes, la pensión media. Terminamos así con una noticia positiva para irnos en este viernes. Bueno, pues nosotros terminamos precisamente nuestro programa y lo hacemos con una imagen muy arraigada del norte de la isla de Tenerife. Sí, nos acabamos de ir hasta allí hace unos minutos en directo, Isaac, hasta Icó de los Pinos. Allí, como ven, pues esas tablas que ya recorren toda la ciudad, vemos en esa bajada. Estábamos hace poco con nuestra compañera Lorena de Cobos apreciando pues esta tradición que, como hemos visto, no solo es en Icó de los Pinos, también en otros municipios como La Guancha. Nosotros ya terminamos y nos vemos el lunes. Así es, con esta imagen nos llega en directo desde Icó de los Vinos, por delante un fin de semana cargado de actos, pero sobre todo de muchas tablas. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web, redes sociales y en el Telenoticias 1. Regresamos el lunes a las 8 para darles los buenos días, Canarias.